Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Como les había prometido, hoy les empiezo a traer las respuestas de unas preguntas muy interesantes que ustedes quisieron dirigirle al profesor Mauro Biglino. Bueno, tengo que decirles que las preguntas que hicieron ustedes son muy buenas, por eso no quise dejarlas allí en el vacío, como en el limbo de la no respuesta. De manera que yo me tomé el trabajo de ir a mirar en todos sus libros, en sus videos y también ir a buscar en otras fuentes, porque pues no está dicho de que todo esto lo pudiera yo encontrar solamente en los libros de Mauro Viglino o en sus blogs o en lo que él ha expuesto, ha ido exponiendo. Esto lo he tomado como un ejercicio que me ha gustado muchísimo, es interesante porque aunque ya algunas de las cosas que ustedes preguntaron, pues yo ya lo había de hecho tratado aquí mismo en el canal, en algunos videos, pero es bueno como ejercicio para mí también de memoria volver a mirar, a revisar esos argumentos. Entonces vamos a ir respondiendo. En la pregunta de Ain para Abraham, dice, Mauro, ¿por qué no estudia la Cábala para sacar los significados ocultos de los nombres como Yahvé, Elión, Adam o Adamo, Eva, Satán, Lucifer, Elohim? Así vería que las historias que cuenta de manera literal, sin tergiversación, cambian aún más su contenido. Claro que sí, lo ha hecho. Por supuesto que Mauro Biglino conoce bien o mejor, las cábalas, porque él mismo lo ha dicho. No es una, serán 10, 11 o quizás más de estos libros llamados cábala y dirigidos cada uno por distintos rabinos que entre sí también pues han discutido mucho respecto a sus escritos. No se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos respecto a todo lo que allí está escrito. La Cábala, precisamente, son unos libros que le han puesto muchos velos al conocimiento, porque allí hay conocimiento y hay conocimiento científico, hay conocimiento realmente matemático, científico, de la física, hay muchos datos importantes allí dentro, pero se ha ido construyendo se ha ido como encapsulando ese conocimiento y se ha ido velando con unos códigos, con una clave de lectura más bien esotérica, más bien como tiende hacia lo simbólico, hacia un simbolismo esotérico. Entonces, al que quiera estudiar y al que quiera llegar a la raíz del conocimiento, le va a costar mucho trabajo, pero son los libros que atraen mucho a las personas que se sienten muy atraídas como hacia lo oculto y hacia esas claves de lectura que son más bien como metafóricas, simbólicas. Entonces, ¿qué sucede? Que los mismos rabinos han ido velando todo ese conocimiento que está allí contenido, porque se sabe bien que el que conozca y el que maneje ese conocimiento tendrá un gran poder. Y precisamente por eso se ha ido velando, se ha ido ocultando. Podemos ver también que últimamente artistas famosos de la farándula estadounidense se han interesado también en el estudio de la cábala porque van como detrás de todo esto, de esos conocimientos que están allí ocultos, algunos muy como atraídos por la curiosidad y porque les gusta el ocultismo y todo el esoterismo, ¿no? Mauro Biglino es una persona pragmática, una persona estudiosa y le gusta lo concreto. Digamos que caminar sobre el piso de los conocimientos ocultísticos o espiritualistas es peligroso, es como caminar sobre el hielo delgado. Paula Solera me dice, amiga, ¿viste el nuevo libro de JJ Benítez, Las Guerras de Yahvé? Aunque JJ plasma sus interpretaciones en el libro, va en la misma línea de las traducciones de Mauro. Me encanta ver que en esta encarnación está sucediendo la caída de las mentiras bíblicas. Bueno, Paula, gracias por haberme dirigido esa pregunta ya más personal. Esa sí te la puedo responder con total libertad. De JJ Benítez, creo que muchos de nosotros tenemos el referente de Caballo de Troya, que para mí fue un libro muy especial en el momento en el cual lo leí,
porque era un momento en que yo era una persona de ciertas creencias religiosas y me llegó mucho por esa figura que nos mostró de Jesús, tan distinta. Entonces, en ese momento tenía un gran significado y no me arrepiento de haberlo leído. Fue un libro muy, muy interesante en su momento, pero uno va, digamos, progresando en muchas cosas y va encontrando también otro tipo de búsquedas y de literatura de JJ Benítez. No me ha interesado demasiado porque yo veo que él como escritor, él ha escrito, es muy prolífico, siempre ha estado dentro de la línea de la ufología y sí, son 50 años de estudio que lleva en esos temas, pero también añade muchas cosas, mezcla muchas cosas y también mete discursos que, como mencionaba anteriormente, respecto a la cábala, que no se puede, no tienen bases, no se pueden confirmar porque son cosas más bien un poco también de fantasía, me parece a mí. Cuando él aborda temas que son, por ejemplo, de la historia de la Biblia, de los hebreos y de lo que nosotros aquí estamos estudiando, pues no lo veo sustentarlo porque lo he seguido en algunos videos y no lo he visto que lo sustente desde la luz, por ejemplo, de la lengua hebrea, que a mi parecer es muy, muy importante, porque hay ciertos términos que cambian los conceptos totalmente y yo lo veo a él que, todo, que no ha profundizado más por eso, se ha quedado un poco en superficie porque pues no conoce los idiomas originales con los cuales fueron escritos los libros bíblicos y eso es muy importante. Él tendría que haber estudiado un poco más eso, porque cuando yo veo cuando él sustenta, lo hace muy intuitivamente. Cuando ya uno empieza a meter de su intuición y de sus pensamientos y como de lo que opina respecto a las cosas, pues también puede confundir a las otras personas y transmitir ideas que tal vez no tienen sustento, no tienen una base que uno diga, bueno, de todo este estudio yo puedo concluir esto y esto. Y si mezclamos muchas cosas, tipo de los arcontes o de los demonios o de los ángeles y, en fin, pienso que mezcla muchas cosas y por eso no me llama mucho la atención, no lo tengo como un referente. JJ Benítez, respeto su carrera, lo respeto mucho como escritor, como persona y no leo sus libros, pero la gente que los lee, pues yo diría que es más como para hacernos pensar y para abrir nuestra creatividad en muchas cosas. Es muy, en muchas cosas. Tiene una parte que sí está muy bien documentada, que es esa parte histórica sobre los hebreos y todo, pero va mezclando también otras cosas que ya a mí me parece que no me cuadran mucho. Pero en fin, siempre está bien investigar y leer y conocer a los distintos autores. Y no me parece que tenga tanto en común con Biglino, porque Biglino tiene mayor rigor en cuanto a lo que es estar siempre con el ojo puesto en la exégesis, en los escritos, y por eso es que lo han llamado a debatir, porque pues un teólogo no se va a poner a debatir con un escritor tan fantasioso digamos, de ciencia ficción. Por eso llaman a Biglino, porque saben que en el fondo Biglino está muy ceñido a lo que son las escrituras y la lectura literal de los escritos bíblicos. Y Jesús Sox dice, yo le preguntaría al doctor Mauro qué piensa sobre el alma y el hecho de encarnar en este plano tierra, cuál es la verdadera esencia de vivir esta experiencia y para qué nos sirve o a quién sirve. El alma es realmente a dónde, bueno, el alma existe realmente, me imagino, que es la pregunta, dónde se encuentra, quién la creó y cuál es el fin de estas almas, que estas almas encarnen. ¿Cuál es el fin de esta novela de la vida en la tierra y su dualidad? ¿Cuál es el plan de los supuestos pseudo ídolos o dioses o más bien hermanos superiores, buenos y malos?
todo es relativo, en fin, muchas preguntas. Bueno, y al final dice, mi apoyo al doctor Mauro Viglino. Muchas gracias por tu pregunta y por manifestar el apoyo al doctor Mauro Viglino. Bien, empecemos por el alma. Yo casi que me atrevería a decirte que, porque yo vi una vez en una conferencia que dentro de poco se va a publicar aquí en el canal, si es que no lo he publicado antes de este video, donde una persona del auditorio le pregunta algo sobre el espíritu del humano a Viglino y él le responde, señora, yo soy un completo ignorante. ¿Por qué dice esto Viglino? Porque en realidad está siendo sincero, yo ignoro todo lo que sea respecto al alma o al espíritu, eso es lo que quiso decir. Lo ignoramos porque no sé quién puede hablar acerca del alma y tú estás haciendo preguntas bastante existenciales, pero lo importante es no desesperar, no vivir una angustia existencial pensando si tenemos alma o si tenemos espíritu, porque eso nos puede conducir también precisamente a ser víctimas de sectas, de las religiones y con sus respuestas que nos dan tanto consuelo, porque si lo que necesitamos es consuelo, pues ellos no lo saben dar, pero por otro lado también está esa manipulación, porque el que maneja estos discursos y el que te ofrece respuestas ciertas y te tranquiliza, digamos, por el momento, porque son cosas momentáneas, después nos volveremos a hacer las mismas preguntas. Entonces, pues, en conclusión, Mauro Viglino no podría responder a esa pregunta respecto al alma, porque en la Biblia, si nosotros vemos, la Biblia no habla sobre el alma. En el Antiguo Testamento no se habla ni de alma ni de espíritu. Si ustedes estudian bien todo el Antiguo Testamento, se darán cuenta que allí no están esas respuestas existenciales o espirituales, porque se está narrando una historia totalmente distinta a lo que nos han hecho pensar, porque tiene que cuadrarles a los teólogos, ¿no? Justificar esa venida de este Joshua o del Mesías y todo lo han conectado con unos libros que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Yo, la verdad, si ustedes estudian bien los antiguos libros, el Antiguo Testamento, allí no van a encontrar a Yahvé hablando sobre el espíritu, sobre el alma. Entonces, imagínense si un ser humano puede responder estas preguntas, porque las inquietudes y todo esto del alma y del espíritu viene a partir de unos pensamientos filosóficos y de unas religiones muy distintas, porque está más como hacia el lado de la parte de la India, por ejemplo, cuando nacen por allá todas estas corrientes religiosas con sus distintas divinidades, allá sí se habla más acerca del alma, de la reencarnación, y en cambio aquí en Occidente está, pues tenemos nosotros es la cuestión que se ha querido implantar, que es la resurrección, que es distinto, ¿no? Pero volviendo a la pregunta específica sobre el alma, pues en los libros de los hebreos, en los libros del Antiguo Testamento, no van a encontrar esa respuesta porque de hecho para el pueblo hebreo no existía eso. Si ustedes leen, se van a dar cuenta también, y creo que en los Salmos se habla respecto a la muerte, que ahí ellos mismos dicen que ahí no hay nada, que cuando se muere pues ya no hay sufrimiento, no hay pensamiento. Ese es el pensamiento real de ellos. Ellos no están pensando en cielos, ni en infiernos, ni todo eso viene es con toda esa teología cristiana, porque a partir del cristianismo es que empiezan a, a incluir, a integrar pensamientos del pensamiento griego, helénico, del pensamiento filosófico que de los griegos, que ya es muy distinto y ahí se va forjando todas estas creencias.
Y como les decía, ya en la parte de la India, donde nacen también estas otras religiones, allá se habla es de la reencarnación de varias vidas. Y bueno, más adelantico vamos a ver porque hay una pregunta específicamente sobre eso. Hace poco encargué por Amazon un libro de Mauro Biglino que habla precisamente de si la reencarnación o la resurrección. O sea, reencarnamos o tendremos resurrección. Y luego como pregunta allí provocatoria, dice, ¿es real o es un premio de consolación? Es algo como una promesa consolatoria, algo así. Bueno, yo ya más o menos me imagino cuál será la conclusión, pero ya pedí el libro y aquí no les voy a dar una respuesta definitiva hasta que lo lea y seguramente lo vamos a analizar juntos porque me parece súper interesante y está muy encausado a esta pregunta que hizo esta persona. Pero yo ya les digo, Biglino no entra en esa esfera espiritual, ni del alma, ni del espíritu. Él no da ese tipo de respuestas. Respeta muchísimo la creencia de las personas y entiende que hay personas que necesitan de consuelo, de una esperanza y eso les da fuerza. Entonces, ¿por qué ir a atropellar esas creencias, verdad? User pregunta, la mayor duda que tengo es si Jehová y Yahvé son el mismo ser, porque en las Biblias que he leído hay una en la que dice Jehová y en las otras dice Yahvé. Muchos dicen que sí, pero de acuerdo a la doctrina que yo sigo, se dice que son diferentes. De hecho, se dice que son dos seres diferentes de bandos opuestos. Bueno, User, sería interesante que nos contaras qué corriente dices tú que confronta a un individuo llamado Jehová con un individuo llamado Yahvé. Es interesante porque yo nunca había oído de esto y en realidad en las fuentes bíblicas, ni siquiera en las extrabíblicas vas a encontrar ese tipo de información. El tetragramatón, que es lo que nosotros hoy día pronunciamos como Yahvé o algunos Jehová, en realidad, pues originalmente no tenía vocales y pues precisamente en ese juego de vocales se le ha dado distintas pronunciaciones. La pronunciación original se perdió porque el pueblo hebreo prohibió de pronunciar el nombre y de hecho al supuesto Dios, a Yahvé, lo llaman Hashem o Hashem porque Hashem se traduce como el nombre, entonces ellos no pronuncian y se dejó de pronunciar pues por siglos y siglos, de manera que se perdió la pronunciación. Pero después, poco a poco se fue retomando las pronunciaciones y con las traducciones, pues sabemos que podemos decir Yahvé, me parece el más afidable, pero hay personas que pueden decir Jehová, que es creo más reciente. Esa pronunciación fue más reciente, entonces pues yo siempre digo Yahvé porque es como el más antiguo de cuando se realizaron las primeras traducciones y los exégetas lo dejaron así como Yahvé. A mí me parece que está muy bien pronunciarlo como Yahvé. Y ahora vamos con la pregunta de Wilson Augusto Balaguera. Él pregunta o le preguntaría a Mauro Biglino si existe la reencarnación y pregunta, ¿existe el infierno? También pregunta si Pablo de Tarso es un teólogo para la iglesia actual cristiana. Y por último, una pregunta muy interesante que me parece súper importante responder aquí, si Jesús es un Elohim. Sobre si existe la reencarnación, yo les podría dar una respuesta intuitiva respecto a lo que diría Mauro Biglino, pero no quiero hacerlo porque me parece que es mejor obtenerlo directamente de un libro suyo, el cual trata precisamente este tema y ya lo pedí a Amazon y pienso hacer un video al respecto cuando me llegue y lo lea. Aquí pregunta la misma persona si existe el infierno. El infierno, como nos lo ha enseñado la teología, no. O sea, ese lugar de eterno castigo no existe.
Y existe el Gehenna, que lo han traducido como infierno y nos lo han querido enseñar como si fuera un infierno espiritual. Esto todo venido de la corriente teológica cristiana, católica, pero en realidad el Gehenna es un lugar físico que existe y se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Era un lugar que era un botadero prácticamente de basura, ya desde el tiempo de los israelitas. Ellos botaban allí las basuras y eso siempre expelía un olor terrible de azufre y fuego, y así que es el Gehenna, que después en el griego ya lo traducen como Seol, y bueno, ya le van dando connotaciones pues ya de ese infierno teológico que nos han enseñado, pero ese infierno teológico no existe, o al menos pues no podemos probar su existencia. Si existiera, pues no lo podemos probar, nadie lo ha podido comprobar. Hay personas aquí en YouTube, he visto titulares, porque no abro el video, pero hay personas que dicen, estuve en el infierno, vi el infierno. Pues, ¿quién puede negárselos? Yo no lo puedo negar, pero pues, ¿cómo lo pueden probar? Entonces, las cosas que se pueden probar, dentro de esas cosas probables, el infierno espiritual o ese lugar, en un lugar pues desconocido, inmaterial, no se puede comprobar que exista. Pablo de Tarso prácticamente es el fundador del cristianismo, y eso, pues también merecería un video completo, pero la respuesta es sí. Prácticamente Pablo de Tarso sería un teólogo de la iglesia actual cristiana, porque él prácticamente es el fundador del cristianismo. No Jesucristo, no Jesús o Joshua, fue Pablo. ¿Jesús es un Elohim? Bien, esta pregunta merece un espacio realmente importante, porque varias personas me la han hecho, y yo también tenía esa misma pregunta, y pues estudiando con la literatura de Mauro Vilino me ha esclarecido bastante. Ahora yo les doy lo que él ha escrito y ustedes ya después juzgarán. Para poder responder a esa pregunta, si Jesús era un Elohim, tenemos que pensar en quién era Yehoshua ben Yosef, que ese es su verdadero nombre, ¿no? Yehoshua ben Yosef. Pero hay que tener en cuenta una cosa, como hemos ya visto aquí en el canal y como Mauro Biglino ha enseñado, explicando con argumentos, que el pecado original no existe, es una construcción teológica. Aquí no me voy a extender mucho porque pues tendría que alargarme muchísimo, y ya eso está en otros videos del canal. El pecado original no existe, entonces la idea de el Mesías y de la venida de Jesús o de Joshua, bueno, de Jesús para salvarnos, pierde totalmente significado o valor. Ya no habría necesidad de enviar a un Mesías salvador para que muera por los pecados de la humanidad, porque el pecado no existe. Eso lo hemos ido viendo desde la historia del Génesis, qué fue lo que sucedió en el Génesis, y viendo realmente de qué habla la Biblia, sin esas veladuras teológicas. Entonces, Yehoshua, ¿cómo nace Yehoshua? ¿Cómo es concebido? Tenemos por la historia escritos bíblicos y extrabíblicos. Se puede armar allí la historia de cuando María fue visitada por un Geber El, que es lo que siempre hemos leído en la Biblia como Gabriel, como si fuera un nombre propio, pero en realidad no era un Gabriel, no era un sujeto o un ángel llamado Gabriel, sino que se trataba de un Geber El. Geber El significa la potencia de un El, y como ya hemos visto aquí, Él es el singular de Elohim. Así que es un individuo que ejerce un poder o una misión, y por eso se le llama la potencia de un él, la fuerza de un él. Y
seguramente tenía esa misión de ir a encontrar a María. Como ya hemos visto también a la madre de Juan el Bautista la visita este Geber él y queda embarazada. Entonces podemos ver que no solo ellas, también otras mujeres de las historias bíblicas son visitadas por este Geber él y luego quedan en embarazo. Una era estéril por la edad, se pensaba que ya no podía tener hijos, y María, en el caso de María, la madre de Joshua, era virgen, todavía no había conocido hombre, como se dice en la Biblia, y estaba comprometida con José. Así que cuando este Geber-el la visita y ella queda en embarazo, José se queda muy preocupado porque él piensa, y esto sí lo sabemos por textos extrabíblicos de los apócrifos, piensa que María fue engañada, que alguien se sustituyó por él. Miren qué interesante esto. Quiere decir tal vez que estos Geber-el tienen esa característica, que pueden cambiar de forma. Es muy posible. Entonces José dice, me pasó lo mismo que a Adán cuando Eva fue engañada. Y bueno, recordemos por quién fue engañada Eva, ¿no? Se habla de este Nahash o serpiente, que seguramente podía cambiar de semblanza, tenía forma de hombre, tenía forma de serpiente. Bueno, eso también lo hemos visto ya en otros videos, pero esto para darnos cuenta que María seguramente tuvo que tener una intervención por parte de este Ish o ser masculino, porque cuando en el libro de Daniel cuenta que se acerca un Ish, que es el Geber El, pues ahí se está hablando de un individuo masculino. Y no dice que llega volando, dice que llega cansado, o sea, pues llega caminando. Ahí ya vamos viendo que todo esto que la teología ha ido construyendo con la imagen de los ángeles, con las alas, es una cosa bastante elaborada y fuera de la realidad bíblica. Y entonces podemos pensar, porque también en la narración se habla de que el Geber-el, ahí se nos ponen unos términos que pueden dejar pensar, o sea, que nos ocultan realmente lo que ahí pasó, porque dice que el ángel entró donde María, pero hay un jesuita francés, Danielou, me parece que es el nombre, Danielou, que en sus estudios descubrió que en realidad este Geber-el o Gabriel no era otro que el Espíritu Santo. O sea que en esos textos, que el Geber-el y el Espíritu Santo son el mismo sujeto. Así que cuando en el relato bíblico, cuando dice que el Espíritu Santo cubre a María, en realidad se está refiriendo a este Geber-el, cubre a María. Y en realidad, pues no es que entra donde María, sino que entra en María. O sea, estas declaraciones pueden sonar fuertes y pues y muy heréticas, pero en la Biblia hay términos y también se han hecho cambios y se han acomodado cosas para que la historia cuadre y sea pues más bonita y más como encuadrada en una cuestión más romántica y espiritual, porque si la dejaran literal como es y como dicen sus términos reales, pues ya la historia cambiaría totalmente y la teología pues quedarían fuera de base. Entonces, María es intervenida por este Geber-el. O sea que el resultado del nacimiento de María, que no conoció hombre, pero que en realidad estuvo con un Geber-el. Y si nosotros nos fijamos quiénes eran estos mensajeros y quiénes eran estos Elohim, y si nos fijamos en cuando se nos narra que los Elohim vieron que las hijas de los hombres eran Tobot, o sea, bellas, y miren que cuando Geber él se presenta a María, que le dice, vamos a ver si encuentro aquí las palabras, fíjense bien lo que le dice el Geber él a María, le dice, Cairé, que caritomene.
que en griego lo traducen como Salve María, llena eres de gracia, pero en realidad literalmente carito significa ser graciosos, pero en el sentido físico, de belleza. Entonces, en realidad, lo que le está diciendo a el Geber él, cuando le dice que carito mene, le dice, regocíjate tú, que te has hecho bella, porque has sido escogida. O sea, María fue escogida para una misión, para un objetivo específico, y el Geber él le dice que se regocije porque ella fue la escogida. Y bueno, entonces queda embarazada. Allí pues José no está para nada contento, pero ya después se le comunica qué fue lo que pasó y pues él ya acepta y se da cuenta porque no era la primera vez que un Geber él intervenía para que hubiera un nacimiento, ¿no? Entonces, esto lo vemos en otros relatos bíblicos que ya ha sucedido, estas visitas del Geber él. De manera que podemos concluir que Jesús sí era un Elohim, era o sea, no un Elohim, era un híbrido, porque era hijo de una humana, que es María, y un Elohim, que envía a su Geber él, o sea, a un mensajero para que deje a María embarazada. No tiene que ir a leer otros libros de otras personas, sino el relato en sí. Y obviamente las personas que pueden acceder al hebreo, pues se dan cuenta. Por eso tenemos a Mauro Viglino que nos ha revelado, porque nosotros no sabemos el hebreo, el arameo, el griego y el latín, pero él sí lo ha podido ir revelando, que no es una cosa secreta, pero sí ha sido velado porque, como les digo, se han acomodado cositas, términos, como esto de salve, llena eres de gracia, estas cosas, eso no es lo que dice allí. Ahí dice regocíjate porque eres bella y has sido escogida. Así que cuando nace Jesús, él es un híbrido. Y allí viene una historia interesante porque podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Justino Mártir, que fue un padre de la iglesia, y él hizo una intervención para defender a los cristianos. Y en su defensa, Justino Mártir, que escribe, el nuestro, o sea, él se está refiriendo a los teos, y está haciendo una comparación entre los teos o teoi griegos y y el teos cristiano, que es Jesús. Entonces él dice, el nuestro teos, es como el Hermes de ustedes, como el Hércules, como el Heracles, el Dionisio, no hay diferencia, lo dice el mismo Justino Mártir, un padre de la iglesia, está diciendo que no es distinto a los teos de los griegos. Entonces, lo que escribe Viglino al respecto es, por coherencia y correspondencia de los mismos textos, si Joshua era el producto de una intervención, quiere decir que era exactamente como los híbridos a los que llamaban héroes famosos o semidioses. Viglino dice, todo eso yo no puedo asegurar que sea verdad, pero sí puedo decir que tiene mucho sentido. Es un discurso sobre el cual reflexionar. Hace reflexionar, no para creer, no para hacernos creyentes en esto, sino para reflexionar. Ahora miren este texto tan importante, tan interesante que nos hace ver Viglino, nos hace notar, que se encuentra en la Nueva Enciclopedia Católica, volumen 12. Es un texto escrito por los católicos. Dice, hablando de Jesucristo, dice, abro comillas, la suposición es específica. La suposición es que Dios resucitado, Jesús de Nazaret, que fue crucificado, murió. Fue sepultado como un sedicioso bajo Poncio Pilato y se manifestó luego como Señor Salvador. La hipótesis es, de por sí, históricamente indemostrable. O sea, esto no se puede demostrar. Solo el contexto. El contexto sí. ¿El contexto de qué? De la crucifixión.
La crucifixión de Jesús por motivos de sedición es objeto de valoración histórica. Así que según esto que acabo de leer, que está en la enciclopedia, Nueva Enciclopedia Católica, las narraciones de la resurrección no tienen elementos que puedan constituir un objeto de una investigación histórica. Se trata de declaraciones teológicas. ¿Es así o no es así? Entonces Biglino concluye y dice, todo esto es más que evidente, pero es positivo leerlo en la Nueva Enciclopedia Católica, porque esto quiere decir que están comenzando a contar las cosas. Claro que sí, porque en la medida en que circule más información, ya hay mucha gente informándose, gente que ya está llegando. De hecho, la Iglesia Católica está muy próxima a abandonar el Antiguo Testamento. Ya ellos ya están empezando como a dejarlo a un lado y es muy probable que suceda en poco tiempo. Bueno, y para ver, para continuar con esta respuesta, miremos qué pensaban los mismos cristianos acerca de Jesús. Dice, en el segundo siglo después de Cristo, Celso nos cuenta qué dicen los mismos cristianos acerca de Jesús. Porque Celso se pregunta, ¿será que es que antes de él no había venido aquí ningún otro? Y él dice, los cristianos afirman que él es el único, pero él dice que eso es una gran contradicción y una mentira, porque ellos mismos se dan cuenta que venían otros al mismo tiempo y dan un número entre 60 y 70 al mismo tiempo. Entonces, Celso dice que los cristianos declaran que individuos como Jesús han venido muchos otros también y en grupos de 60 y 70 al mismo tiempo. Además, añade que Jesús fue acudido por dos individuos para poder salir de su tumba. Recordemos cómo se nos narra cuando Jesús supuestamente pues resucita y necesita que le abran la tumba porque pues entonces él dice, bueno, si es el Hijo de Dios, ¿por qué ha necesitado que dos personas vinieran a acudirlo para sacarlo de su tumba? Bueno, aquí yo respondiendo, estoy haciendo el video de respuestas a las preguntas que ustedes realizaron en el video, pero antes de cerrar la grabación me llega esta que lo voy a leer directamente del canal, que es de Floki 4440. Llegó hace 4 minutos la pregunta y dice, la pregunta para Mauro es, ¿por qué en los judíos el culto o adoración a Yahvé se convirtió en algo importante para ellos en paralelo a otros pueblos cuyos jueces eran otros Elohim y no los adoran actualmente? Los egipcios, los asirios, los griegos, los romanos, los aztecas, los iraníes y en general en Mesopotamia, los incas, etcétera. Es decir, ¿por qué resultó tan fuerte esta creencia? Es interesante notar que esta persona tiene razón cuando dice que en paralelo a otros pueblos cuyos jueces eran otros Elohim. De hecho, eso me hace recordar en los tiempos en que Yahvé, comandante militar, que estaba allí conviviendo en el campamento con los israelitas. Él se movía en ese campamento y en la Biblia se habla mucho como de ese ir y venir de Yahvé entre ellos. Y de todas maneras se crea un vínculo entre el Elohim y pues su pueblo. Obviamente que se crea ese vínculo y cada pueblo con su Elohim o juez, como menciona esta persona claramente, se nota que está informada al respecto. Porque en la Biblia, de hecho, a los Elohim a veces se les llama jueces y además en el pueblo de Israel sí había unos jueces menores, que eran seguramente personas a las cuales se les daba este cargo como colaboradores entre los humanos, ¿no? Recordemos que no sabemos bien cuál era la naturaleza de estos Elohim. Y, por ejemplo, en el caso de los moabitas, ellos tenían su Elohim que era Chemosh, y Chemosh habitaba en medio a los moabitas. Aquí lo estoy leyendo del libro de Mauro Biglino, que la Biblia no habla de Dios. Precisamente en esta lectura se aclara todo esto, cuando Yahvé se molestó con los israelitas porque
tenían los excrementos por ahí y entonces pues no podemos hablar de un Dios espiritual que volaba por el campamento porque en realidad caminaba entre ellos. Lo mismo con los moabitas y con Chemosh. Y pues sabemos que este Chemosh era exactamente igual a Yahvé en cuanto a importancia, o sea, no era más importante ni menos. Así que Yahvé no es presentado como una entidad única y distinta, sino como un normal colega de Chemosh. Por ejemplo, Yahvé se encarga de Israel y Chemosh se encarga de Amon. Y esto entra en total contraste con lo que se ha querido afirmar que Yahvé era un único y todopoderoso y era el único. No, absolutamente no. Como menciona esta persona en su pregunta, claramente cada pueblo tenía su Elohim y tenían varios Elohim. Y este juez israelita está reconociendo esa autoridad de Chemosh cuando se dirige a los moabitas y a Chemosh. Está reconociendo que es real, que tiene el mismo nivel de Yahvé. Así que cabe pensar con la lógica que Yefté no habría puesto en el mismo nivel a Chemosh, en el mismo nivel de Yahvé cuando se dirige a estos, a los moabitas. Si Chemosh se tratara simplemente de un ídolo de piedra o de palo, o como pretenden hacernos creer que esos otros Elohim eran unos ídolos de piedra, entonces estos pueblos seguían esos ídolos. Yo pienso que esa relación de Yahvé con el pueblo de Israel, que de todas maneras eso fue también evolucionando con el tiempo y fue cambiando de muchas maneras, de muchas formas, y que dentro de ellos mismos hay facciones pues que piensan de una manera distinta, pero Yahvé para mí es más como una entidad nacional para el pueblo de Israel y que los unía en esa identidad. Ellos necesitaban como identificarse con algo para sentirse también nación, porque recordemos que siempre han estado como en esa búsqueda de esa identidad como pueblo, como ahora como Estado. Entonces pienso que Yahvé, este supuesto Dios, este líder que fue en realidad su comandante y juez, pues ha creado una identidad a un pueblo que ha perdurado y que se ha ido evolucionando en otras cosas, que después ya con el tiempo todo esto pues entra la teología, entran los teólogos también hebreos y judíos que van dando pues toda esta imagen del Yahvé todopoderoso, el único. Yo ahora espero pues sus opiniones, qué opinan ustedes de lo que comenté aquí y obviamente pueden completar la información si lo desean, pueden aportar todo lo que quieran aportar. Y bueno, no sé si quieran otra sesión como esta porque quedaron preguntas por responder, fueron bastantes. De todas maneras, hay otras, como les digo, que merecen un video y yo no me quedo, yo no mando eso a saco roto porque lo tengo en cuenta para próximos videos que realizaré, las que me parece que necesitan de argumentos todavía más, con mucho más contenido, entonces las dejo allí en espera. Quería contarles también que dentro de poco voy a viajar, entonces, pero no se preocupen porque yo les dejo listos los videos y ya después les contaré cómo me fue en el viaje. Voy a ir a ver a mi familia y estoy muy contenta por eso. Les mando un abrazo grandísimo, cuídense mucho, sigan investigando y aquí nos vemos en mi Story Channel con más historias, misterios y estudios. Un abrazo a todos.